Bolivia ha sido eternamente saqueada por intereses transnacionales, las que esos intereses nos han metido en una serie de conflictos, de guerras civiles, nos han metido en elecciones, en referendos, y todo ha estado enmarcado detrás de los intereses de las grandes corporaciones. Varios presidentes bolivianos han sido ungidos por el poder de las corporaciones, y estos han respondido a pie juntillas saqueando los recursos del país. El ejemplo de Evo Morales nos remonta a la época de la guerra civil, de la guerra federal. ¿Cuál era el interés de la guerra federal? Ese conflicto que se desató entre norte y sur, un falso conflicto entre bolivianos que ha desatado una cruenta guerra civil, donde a un indígena aymara, a un campesino aymara, a un criminal como era Zárate Vilca, han venido sus patrones y le han dicho: aquí tienes dinero, conseguí indios para que vayan a la guerra. Esto es lo que en realidad ha sucedido. A este que lo adulan como si fuera un héroe nacional, no ha sido más que un criminal que ha llegado al extremo de beber chicha en los cráneos más bien de las personas que asesinaban cruelmente. Pero ¿cuál era el objetivo de guerras civiles, de referendos, de confrontación, de racismo, de izquierda y derecha, de liberales contra conservadores? Toda la historia se remite a solamente el saqueo, a esos grandes intereses de corporaciones que han saqueado eternamente Bolivia. La invasión de 1879, ¿cuál era el objetivo? ¿El guano y el salitre? No, señores, no solamente. Era quedarse con Calama, ese territorio enormemente rico en cobre, que aún hoy se explota a tajo abierto y representan más del 50% de los intereses de los chilenos, y estaba en nuestro 10º departamento. Viene la guerra federal. La guerra federal estaba detrás del estaño, que se explotaba en grandes cantidades en Bolivia, y por supuesto ungieron como uno de los hombres más ricos del mundo a Patiño, porque descubrió la veta salvadora. Este hombre que nació en Santibáñez, un ignorante, un humilde hombre que de pronto se convierte en uno de los mineros más importantes junto a Hochschild y por supuesto Aramayo. Y Patiño se comienza a codear con la nobleza europea, simplemente porque sirvió, y me atrevo a decir como palo blanco, de todo lo que representó ese gran interés en el estaño, que finalmente Bolivia fue la que financió la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra federal que enfrentaba liberales contra conservadores, que enfrentaba por la hegemonía del norte contra la hegemonía del sur. Ahí actúan La Paz, Sucre. Por supuesto, hoy la vemos reflejada en otro tema que es el federalismo, y que avisora también una guerra civil entre Oriente y Occidente. En aquella época no existía el Oriente a pesar de la goma, a pesar del caucho. Los mayores ingresos de los bolivianos eran sobre el caucho. Incluso quisieron anexarse a otro territorio, a territorio brasileño, y finalmente fuimos perdiendo territorio en base a los intereses. La guerra del Chaco se desata también en función al petróleo boliviano, y todos los conflictos que venimos replicando, donde usan ignorantes, usan delincuentes, usan criminales, pseudoempresarios para cubrir estos intereses. Ahí tienen ustedes lo que fue la guerra federal detrás del estaño, lo que fue la guerra del Pacífico detrás de la mina más grande del mundo en cobre, la guerra que se avisora en Bolivia simplemente está en función al coltan de la Chiquitanía, en función al hierro del Mutún, en función a toda aquella gama de riquezas que todavía
a pesar de la estupidez de los bolivianos, a pesar del no me importismo de los bolivianos, a pesar de la ignorancia de los bolivianos que ni siquiera se toman el tiempo para leer su historia y para defender su patria. Por esto estamos en estas condiciones, porque simplemente son consorcios de gobernantes que pertenecen y defienden los mismos intereses de grandes corporaciones, los que se encumbran como presidentes por turnos. Hoy les sirve mucho más un ignorante como Evo Morales, hoy les sirve mucho más aquellos que nos recuerdan todo lo que fue la guerra federal con Zárate Vilca, un indio que simplemente sublevó a los indios y que por supuesto salieron triunfantes precisamente en ese conflicto civil que detrás de él solo enmarcaban los intereses en función a las riquezas de los bolivianos. Y no puede ser que después de siglos continuemos así, en estas condiciones. Quiero animarlos a todos los bolivianos, sean del color que sean, a defender su patria. Quiero animarlos a leer la historia, a no repetir lo que ha ocurrido en tiempos remotos, cuando seguramente muchos hemos sufrido en la escuela, cuando sabíamos que nos quitaron territorio por todas partes, todos nuestros vecinos, en función a intereses foráneos, sobre todo a intereses británicos. Y les pregunto, ¿qué ha cambiado ahora? Solamente los actores. Solamente los actores. Hay criminales, hay traidores a la patria que están respondiendo en función a esos intereses. Y a los ciudadanos, muchos de los ciudadanos que viven en miseria, solamente los usan como carne de cañón. Solo los usan para las confrontaciones, pero jamás para generar desarrollo, para darles una buena alimentación, para darles mejores condiciones de vida, porque los quieren así, ignorantes, brutos, y que sirvan como carne de cañón para responder a cualquier tipo de conflicto. Y esta historia se ha venido repitiendo una y otra vez. Y ahora, ¿detrás de qué están? Están también detrás de esas riquezas inagotables que tiene Bolivia. Pero no podemos llegar al convencimiento que Bolivia no merece a los ciudadanos que tiene. Que Bolivia está plagada de traidores. Que Bolivia simplemente ha servido para esos grandes intereses. Y con esa excusa nos llevan a elecciones, a referendos, a modificaciones de la Constitución, a conflictos entre el norte y el sur, ahora al conflicto entre Occidente y Oriente, porque quieren el separatismo de Bolivia. No podemos entrar a más discusión que el fraude. Luis Arce llegó mediante fraude, pisoteando la ley y la Constitución. Evo Morales lo propio. Y no hay discusión, este debe renunciar, porque es un presidente ilegal, ilegítimo, y que está en función a los grandes intereses de las corporaciones que están detrás de nuestras riquezas. Así que bolivianos, despierten, interésense por su patria, porque esta es la única patria que tenemos.